Desde Chile nos habla un gran pensador y un gran político, Juan Carlos Aguilera. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, muy amable. Te agradezco muchísimo el que pueda darme cobertura para dar una visión más equilibrada de lo que ocurre en Chile. No obstante que los medios de comunicación, como ya sabemos, tienen una cierta visión sesgada de lo que ocurre y en este sentido tener la oportunidad de conversar con sus auditores y usted mismo para dar la otra cara de la visión de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, Juan Carlos, le quiero contar para esta conversación que le puede ser útil cuánto me costó el Hotel Carrera en vísperas de la caída de Allende. Creo que fue 2 semanas antes o 10 días antes. Después regresé, pasé por Santiago cuando iba camino de Buenos Aires, de Bariloche, a una reunión de banqueros, y ahí llegaba en el avión conmigo doña Hortensia Allende. Y entonces yo pagué el Hotel Carrera. ¿Sabe cuánto me costó en dólares el Hotel No lo Carrera? sé, Un dólar, no lo sé. un dólar, un dólar. Ni, Pagué el Hotel Carrera con $1. Y la noche anterior, que no fui a reunirme con mis amigos banqueros, subí al restaurante y me dijeron que había cordero y Coca-Cola. Y dije, bueno, pero pues es que no me gusta el menú de a qué restaurante puedo ir. No, pues aquí hay unos restaurantes claro, vecinos, pero de pronto no tienen Coca-Cola o no tienen cordero. Es allá, es allá a donde queremos volver, Juan Carlos. ¿Eso es lo que quieren? Hay nostalgia de la época de Allende y la gente quiere volver a vivir la época de Allende. ¿Qué pasa en Chile, Juan Carlos Aguilera? Adelante, explíquenos. Fernando. A ver, a mí me parece que hay una tendencia humana a la nostalgia a veces de idealizar algunas realidades o no realidades utópicas que ha vivido el país, que efectivamente hay un sector del país, eso hay que reconocerlo, que representa básicamente el Partido Comunista, que tiene un carácter estalinista en Chile. Si uno analiza lo que ocurre con el Partido Comunista a nivel mundial, eh, este Partido Comunista es especialmente eh, anclado en el pasado y con una visión insurreccional que está con una, como siempre lo dicen ellos, ¿no? Un pie en el Parlamento, en el gobierno y otro pie en la calle, porque en definitiva ellos no respetan el Estado de Derecho y nosotros sabemos que tampoco son proclives a la democracia. Ese Partido Comunista representa un 5% del país. Luego tenemos al Frente Amplio, que son jóvenes fijos, como se podría decir, jóvenes acomodados, que son un símil al Podemos español y que también tienen esa nostalgia que usted señalaba guevarista, una nostalgia revolucionaria, pero que su sistema de vida no se condice con aquello, ¿no? Y ellos tienen efectivamente una representación muy menor. Hay senadores y hay diputados de tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista con una muy baja representación porque se cambió el sistema electoral en Chile. Por ejemplo, hay personas que tienen 1,2% ocupando un escaño, digamos, del Parlamento, lo cual eso ya a uno le dice cuál es el nivel de representación que hay en Chile. Esa es la primera cuestión. De manera que tenemos efectivamente un grupo de chilenos minoritarios, pero que tienen un alto poder desde el punto de vista incluso de los medios de comunicación, de penetrar en la mentalidad chilena y querer ese volver al pasado. La mayoría de los chilenos, sin embargo, han gozado durante los últimos 40 años, a partir de la década del 80 concretamente, de una apertura del país, con un cambio de constitución que tiene, ese cambio constitucional en el año 80 tiene una raíz fundamentalmente antropológica, un respeto por la persona humana, un respeto por la libertad religiosa, un respeto por la libertad de educación, un respeto por la libertad de emprender y el derecho a y de la propiedad privada. Eso es inédito. Y luego también tenemos con esa constitución, porque hay que partir desde allí para poder explicar el fenómeno actual, una constitución que por primera vez tiene un banco central autónomo, que justamente los países de carácter socialista, el dólar que a usted le costó, digamos, ese cordero, esa visita al Hotel Carrera,
significaba, ¿no es cierto?, que en definitiva había una fijación del precio, pero alguien pagaba en realidad, con inflaciones galopantes. Chile llegó a tener 3.600% de inflación al final del gobierno de Allende. Y nosotros hoy día, desde el año 80 en adelante, con más o menos baremos distintos, pero no hemos pasado nunca el 4 o 5% de inflación, lo cual indica, ¿no es cierto?, que la gente tiene una capacidad de poder adquisitivo real. En tercer lugar, desde el punto de vista constitucional, se genera en esa Constitución del 80 un tribunal constitucional, que no obstante había sido de alguna manera propuesto en gobiernos anteriores. Sin embargo, en esa Constitución se proclama ya de que hay una institución dentro del país que permite revisar si las leyes que el propio Ejecutivo o el Legislativo proponen y aprueban corresponden a ese espíritu de la Constitución del año 80. Eso no existía antes, porque en definitiva los gobiernos anteriores, de hecho el gobierno de Allende lo que hacía, ¿no es cierto?, era utilizar artilugios desde el punto de vista jurídico para aprobar leyes que eran inconstitucionales. Ese es el marco general. Sin embargo, si uno, teniendo esa trastienda de fondo, también tiene que advertir que hay ciertos fenómenos que se han ido produciendo en Chile y que yo les llamo un desfondamiento desde el punto de vista moral-cultural. Y ese desfondamiento moral-cultural tiene diferentes expresiones en el país. En primer lugar, y desafortunadamente lo tenemos con la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica, que siempre fue un referente moral del país, con el problema de los abusos sexuales, y con una velada formación en la teología de la liberación, fue un cóctel perfecto para que hoy día tenga una muy baja representatividad y también desde el punto de vista moral. Ese es un primer hecho que es delicado para el país. Un segundo elemento de este desfondamiento moral cultural tiene que ver con el comportamiento de las élites. Las élites desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. En Chile las élites antaño tenían una alta formación y preparación cultural, pero al mismo tiempo acompañada un sólido compromiso social con el país. Eso hoy día ha desaparecido y ha implicado, por tanto, que las élites se han separado, han tenido una distancia tremenda con lo que ocurre en la realidad chilena, el Chile real del ciudadano de a pie. ¿Y cómo se manifiesta esa desvitalización, esa falta de ejercicio incluso de la autoridad de las élites? Tenemos, por ejemplo, un presidente de una de las ramas de los empresarios más importantes del país, que su familia ha estado ligada a una colusión durante más de 11 años. De manera que eso obviamente genera, creen en la libertad de emprendimiento, en el libre mercado, que es lo que la propia Constitución y los chilenos queremos. Sin embargo, queda en sordina con este tipo de ejemplos. Tenemos un déficit desde el punto de vista político. El presidente hoy día, en ejercicio del Senado chileno, participó en un hecho de violencia con resultado de muerte y de un oficial de carabineros, que él iba en estado de ebriedad, lo atropelló, pero eso no tuvo nunca una sanción penal. De manera que allí hay un elemento que caracteriza este déficit o esta desvitalización moral cultural del país. Tenemos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, una diputada con un mínimo de representación que no llega al 3%, que era miembro de una pandilla de delincuentes. ¿Ah? Tenemos también, desde el punto de vista jurídico, una situación que es muy compleja en el país y que implica una cierta falta del Estado de Derecho. Me explico qué es lo siguiente. A muchos militares que participaron en el gobierno militar se les acusa a través de ficciones jurídicas, y lo digo entre comillas y lo recalco, dicho por los propios jueces, utilizando un artilugio que con esas ficciones jurídicas los pueden acusar, pero sin tener elementos de verdad objetivos para hacerlo. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? No solamente son las ficciones jurídicas, sino que además se utiliza
un sistema procesal penal que en Chile ya no existe. Hoy día tenemos un nuevo sistema procesal penal, pero a ellos se les aplica el antiguo, lo cual obviamente atenta contra el Estado de Derecho. Y también desde el punto de vista jurídico uno puede dar muestras, ¿no? En el año 2017, me parece, hubo un problema en la Araucanía, que aquí en la Araucanía hay un problema serio, están las FARC incluidas, así que algo usted reconoce en este hecho, de una autonomía, digamos, de ciertos territorios que se reivindica el indigenismo, no el indígena, no la cultura indígena, que eso es razonable y siempre pertinente, sino que un indigenismo de carácter de izquierda, y allí el Estado de Derecho no existe. En un momento determinado, un juez de la República aparece vestido de rojo con la boina de Chávez, manifestando con ese hecho, ¿no es cierto?, cuál era su posición política. Y obviamente la justicia, si no es ciega, no es justicia. Y por último, uno puede advertir que se ha ido produciendo con este fenómeno de bienestar del país, se ha ido produciendo un fenómeno que es extraño. ¿Y que es extraño en qué sentido? De que mucha gente plantea que lo que está pasando en Chile es un fenómeno que lo llaman un despertar de la sociedad, lo llaman una explosión social. Y eso, hacer ese análisis, a mí me parece que es muy liviano, dado los antecedentes que yo le estoy dando. Sin embargo, se fue produciendo en Chile efectivamente un problema que es el siguiente, que cuando usted tiene bienes y servicios a los cuales puede acceder y advierte que usted teniendo los méritos no puede acceder a ellos, porque hay una concentración económica en el país, que en el fondo hay muchos empresarios que se han aprovechado de la libertad económica y con las colusiones, con los monopolios u oligopolios, con eso borran con el codo lo que está escrito con la mano, se va produciendo en la gente un cierto malestar con el propósito de poder alcanzar cierto nivel de vida. Y eso, obviamente, hoy día tuvo una explosión, pero no es una explosión así puramente pulsional y de ira. El primer elemento que hubo fue los jóvenes que ante el alza, digamos, del precio del metro, ellos protestaron y de una manera muy expresiva saltaban, digamos, los torniquetes y había gente, fíjese usted, que aplaudía ese hecho que tiene un carácter delictual. Esos jóvenes obedecen a una formación que han tenido desde un punto de vista nuevamente moral-cultural. El joven que no tiene límites, que cree que la libertad la libertad, todo está permitido, obviamente él está en contra de todo lo establecido sin tener una visión ideológica clara. Esos son jóvenes secundarios, que incluso han provocado incendios dentro de los colegios, el colegio más emblemático de Chile, que es el Instituto Nacional, lo han quemado prácticamente de manera vandálica. Pero las autoridades no han tenido la fortaleza, ni la firmeza, ni la autoridad para poder aquello terminar. Es el primer elemento. Con eso se genera este movimiento en Chile que dura ya prácticamente 2 semanas y nos tiene en vilo desde el punto de vista del Estado de Derecho. Hay otros elementos, hay otros tipos de personas que son básicamente terroristas, que ya está prácticamente hoy día acreditado, los sabotajes al metro, a 2 estaciones del metro, en forma casi simultánea, en que se ha descubierto, incluso el expresidente Lagos, ¿no es cierto?, ha declarado a un diario extranjero de España que se han encontrado elementos químicos que no son los ordinarios, sino que aceleradores químicos, bombas de ruido, etcétera, que obedecen a una preparación de carácter más bien militar y utilizado por los civiles con el propósito de poder amedrentar y poner en tela de juicio, digamos, el orden del país. Hay un tercer tipo de personas que son los anarquistas antisistémicos. Ese es otro elemento también que está presente en este fenómeno y que esos anarquistas antisistémicos, sin embargo, tienen un propósito, ¿no es cierto?, que es el desorden, pero no necesariamente a través del sabotaje que están utilizando o utilizan los terroristas, sino que el desorden social. También hay otro elemento u otro grupo de personas que son de alguna manera los representantes de estos jóvenes que algunos pensadores han llamado el nihilismo banal. Es decir,
yo puedo estar en contra de todo, a diferencia del anarquista, que tiene una finalidad, ¿no es cierto?, ideológica política. El nihilismo anal, al final, se trata de la violencia por la violencia, pero sin ninguna finalidad. Ese tipo de jóvenes corresponden al lumpen de Chile, y que uno encuentra en ellos corazones rotos, corazones destruidos, que advierten que no tienen ningún tipo de posibilidad de mejora. Y ahí hay un problema que está fundado básicamente en la carencia en nuestro país de, como digo, el fundamento moral cultural, que comienza con la ley de divorcio. Y esa ley de divorcio evidentemente tiene efecto en la formación de los jóvenes, que hoy día lo estamos pagando caro. Sin embargo, hay que también admitir que esa ley de divorcio fue promovida por un partido demócrata cristiano chileno que tiene una cierta tendencia de centro izquierda, y que de algún modo no se condice en su accionar político con el nombre que lleva como demócrata cristiano. De manera que se va generando hay una serie de elementos que se van concausando a este fenómeno que está experimentando el país, y tenemos además el hecho cierto que el Partido Comunista lo que quiere efectivamente es esa nostalgia a la cual se nos había pasado, esa como visión, ¿no es cierto?, que está en el marxismo, de querer alcanzar el paraíso terrenal. Eso obviamente implica que con este desfondamiento también de la Iglesia Católica no tenemos, por así decir, elementos que desde el punto de vista espiritual que puedan este fenómeno abagar. Y finalmente hay un problema de autoridad y de potestad política. La autoridad, ¿no es cierto?, con este tipo de personas que hemos ido generando un sistema desde irracionalista a un sistema hoy día casi emotivista, en que la pasión, las pulsiones, las pasiones, la ira son lo que conduce la conducta y no la inteligencia ni la voluntad. Entonces, la autoridad, temerosa de poder acudir a los elementos jurídicos que le permiten mantener el orden público, no lo hace. Y eso va generando en la población chilena un estupor tremendo, porque puede provocar efectivamente que haya sectores del país que pretendan aplicar la justicia por su mano. Esa es la situación que existe hoy día. Y luego, esa tendencia del Partido Comunista, ¿no es cierto?, y el Frente Amplio, con un pie en el Parlamento y otro en la calle, alcanzar finalmente el intentar imponer una nueva, digamos, constitución política a través de una asamblea constituyente, que es lo mismo que hizo Maduro, ¿no es cierto?, a través de cabildos populares, que nadie sabe quién los organiza y qué sentido tienen, y en definitiva instaurar, ¿no es cierto?, esa constitución bolivariana, dicho por el propio Maduro, porque Maduro ha estado de alguna manera alentando este fenómeno. Uno lo puede advertir en redes sociales, no es algo nuevo, y que Diosdado Cabello, que es su lugarteniente, ¿no es cierto?, ha dicho que ya vienen los aires bolivarianos y una tormenta bolivariana en el país. Ese es más o menos el cuadro que se está viviendo en Chile, pero que sin embargo también nosotros tenemos la esperanza que el chileno común, el chileno de a pie, tiene básicamente un ánimo muy pacífico, tiene un ánimo del trabajo, ha advertido que si él es capaz de trabajar, de salir adelante, puede alcanzar sus sueños, y ese Chile fue el que se levantó y también despertó de una manera distinta a este Chile que despierta con la violencia, a través de, por ejemplo, organizándose para poder limpiar la mugrería que quedó en cada una de estas manifestaciones. Y que al día siguiente, efectivamente, mucha gente se organizó, especialmente jóvenes, para poder limpiar y restablecer al menos la estética del país, que hoy día está arruinada. Y hay un último elemento que se me quedó a mí en el tintero, cuando uno advierte que hay en la Plaza Italia, en diferentes zonas del país, estas concentraciones tremendas de 700.000 habitantes, no 1.000.000, porque 700.000 ya está acreditado, que son personas comunes y corrientes, que muchos de ellos lo hacen de una manera casi festiva, sin comprender que efectivamente
efectivamente hay lugares en diversas zonas del país, en las zonas más deprimidas, en que no hay supermercados hoy día. El tema de la locomoción colectiva se puso como en entredicho, y por lo tanto esos chilenos están sufriendo de una manera tremenda, y hay otros que están festivando lo que llaman acá adolescentes, de cuál es la posibilidad que tienen de expresarse en un país que está hoy día, sigue siendo libre, pero que está, como les señalo, en una situación muy compleja por esta irresponsabilidad básicamente de las élites. Bueno, Juan Carlos, esta es la otra visión de Chile. Nosotros seguimos inmensamente preocupados por esa nostalgia hacia el pasado. Los chilenos que no vivieron, estos jóvenes nunca vivieron el régimen de Allende. Nunca vieron las colas de la gente comprando cualquier cosa que les vendieran porque cualquier cosa necesitaban. Nunca vieron las pandillas de matones recorriendo las calles de Santiago de Chile con un garrote en la mano para darle a todo el que llevara una corbata. Nunca supieron lo que fue la destrucción del campo, la destrucción de la empresa. Yo recuerdo muy bien cuando en el gobierno de Allende resolvieron el problema de la productividad textilera, no sé si lo recuerdas, Juan Carlos, que era la cosa muy sencilla porque eso se medía en metros y entonces lo más fácil era hacer metros de 80 centímetros. Y esa fue pues una idea genial del régimen para mostrar que no estaba cayendo la producción industrial. Y los chilenos, increíblemente, no están de acuerdo con sus éxitos, que desde luego son mejorables. Toda situación es susceptible de mejorar, pero también de empeorar. Y quieren regresar al pasado, y regresar al pasado por el camino del Che Guevara. Tampoco se acuerdan lo que fue Fidel Castro acompañando durante meses al señor Allende para preparar la revolución chilena que los dejó en la absoluta ruina. Es que lo que recibieron los chilenos a la caída de Allende fue un país en ruina. No había sino escombros de lo que había sido Chile, y de ahí levantaron el país más rico de América, con mayor desarrollo de América, con mayor capacidad de evolución, con un sistema externo maravilloso, con el control de la inflación y, como decía muy bien Juan Carlos Aguilera, con la garantía de la capacidad adquisitiva de los chilenos. No quieren nada de eso, sino que quieren una cosa tan buena como el fenómeno de Cuba o el de Venezuela. Les podían proponer que se dieran una pasadita por Venezuela para que vieran lo bueno que es eso que quieren, de lo que tienen nostalgia. O que se vayan a Cuba, como lo decíamos ayer, 1 de cada 3 cubanos vive con $1 al día. Y el 54.6% de los cubanos, para ser exactos, vive con $3 al día. Bueno, magnífico. ¿Quieren eso? ¿Y quién les puede decir que no, Juan Carlos? Nadie. Si eso es lo que les gusta, pues que prueben de ese cocinado y que después nos cuentan cómo les va. Y entonces hay que destruir el metro de Santiago, uno de los metros más imponentes de América, que es una obra de todos los chilenos. Hay que destruirla, y esa es una manifestación del nuevo despertar de Chile. Despierte Chile y devuélvase para la época de Allende. ¿Qué le hacemos? Juan Carlos Aguilera, pues qué maravilla esta exposición. Quedamos encantados con ella. Un abrazo muy estrecho y espero que sigamos conversando, Juan Carlos. No, se cayó la llamada, preciso para despedirse, se cayó la llamada. Bueno, entonces despídame de Juan Carlos a través del teléfono cuando se recupere, que estamos muy agradecidos con él y que hablaremos otra vez muy pronto. Los chilenos quieren volver a la época de Allende, no hay nadie que se los impida. Parece que muchos colombianos quieren vivir como en Venezuela, no hay nada que se los impida. Otros quieren vivir como en Cuba, magnífico, a vivir como en Cuba. Bueno, pero pues cada uno es dueño de su destino y cada uno se expresa como le parece. Juan Carlos Aguilera, doctor en Filosofía y Letras y ex jefe de la campaña de José Antonio Kast, uno de los grandes de la política chilena del momento, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Nuestro campo merece lo mejor, por eso en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno. 8 de la mañana, 12 minutos.